Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Wilfredo Oliva Olivera. Soy investigador postdoctoral del Departamento de Endocrinología Molecular y Celular del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, plataforma Bionam, y seguidamente van a recibir la presentación del tema células precursoras derivadas del tejido adiposo blanco, implicación biopatológica en la disfuncionalidad tisular asociada a la obesidad y potencial terapéutico perteneciente al módulo 3 del actual máster. Como ustedes deben de conocer, la obesidad se define como un incremento del índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metros cuadrados, debido fundamentalmente a la acumulación de grasa corporal, asociada a periodos de balance energético positivo, vinculado fundamentalmente a un incremento de la ingesta calórica. Básicamente, durante los periodos de balance energético positivo que incrementamos la ingesta calórica, se activan vías metabólicas mediante las cuales ese exceso de nutrientes se transforma en grasa y se acumula en el tejido adiposo blanco. Sin embargo, durante la progresión de la obesidad, hay un momento a partir del cual ese tejido adiposo blanco se hace disfuncional, pierde o disminuye su capacidad de expandirse. En consecuencia, el exceso de nutrientes se acumula en forma de grasa en otros órganos como hígado, corazón, páncreas, vasos sanguíneos, músculo esquelético. En fin, tiene lugar una acumulación ectópica de lípidos que conduce y está estrechamente vinculada a síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y trastornos cardiovasculares. Como tejido metabólico especializado, el funcionamiento del tejido adiposo blanco depende en última instancia de las células que lo componen, especialmente de sus adipocitos, que son los responsables de activar las vías metabólicas de lipogénesis y lipólisis involucradas tanto en la acumulación como en la liberación de lípidos durante los periodos de balance energético positivo y negativos respectivamente. Sin embargo, debido a que estos adipocitos blancos se generan en última instancia a partir de células mesenquimales multipotenciales, la comunidad científica está cada vez más interesada en saber cuáles son los mecanismos por los que estas células mesenquimales multipotenciales podrían estar contribuyendo a la disfuncionalidad del tejido adiposo. Por eso, el actual tema lo dividimos en tres acápites fundamentales. Por una parte, abordaremos la definición de las células mesenquimales multipotencial y algunas de sus propiedades funcionales más importantes. Seguidamente, trataremos del mecanismo general por el que las células precursoras adiposas se convierten en adipocitos o la adipogénesis. Y finalmente abordaremos evidencias sobre el deterioro adipogénico de las células precursoras adiposas asociadas a la obesidad y cuáles son algunos de sus posibles vías terapéuticas dirigidas al restablecimiento de la celularidad adiposa. Sin más preámbulo, pasamos al desarrollo del primer acápite relacionado con la definición de células mesenquimales multipotenciales y sus propiedades funcionales. Las células, desde un punto de vista operativo, el tejido adiposo como modalidad de tejido conjuntivo se podría clasificar en dos componentes fundamentales, porque tras su digestión por colagenasa, seguido por centrifugación, uno puede obtener dos compartimentos. Por una parte, un compartimento superior que contiene adipocitos flotando y por otra parte un compartimento inferior de precipitado celular formado por fundamentalmente eritrocitos, leucocitos circulantes, macrófagos residentes, pericitos, células endoteliales, células musculares lisas, fibroblastos y células precursoras adiposas. Dentro de estas células precursoras adiposas podemos encontrar tanto las células mesenquimales multipotenciales
como las células progenitoras. Las células mesenquimales y células troncal mesenquimal multipotencial son células con capacidad de autorrenovación y diferenciación hacia múltiples linajes mesenquimales. Es decir, los dos atributos que definen a la célula troncal en general es su capacidad de autorrenovación y capacidad de diferenciación. La autorrenovación es la propiedad inherente a la célula troncal por el que da lugar a una población de células con fenotipo, con características fenotípicas y potencialidad semejante a la población celular original, mientras estas células tienen la capacidad de preservar indefinidamente su estado troncal indiferenciado. Por otra parte, otro atributo que tiene esta célula es su capacidad de diferenciación, es decir, de adquirir características especializadas de células que se encuentran normalmente en el compartimento parenquimal del tejido. En definitiva, las células troncales, cuando se dividen dan lugar a dos células hijas. Una de estas células hijas sufre un proceso de amplificación clonal de varias rondas de proliferación celular mediante las cuales aumentan su número para luego diferenciarse, en el caso de las mesenquimales, hacia las células del linaje mesenquimal, especialmente adipocitos, condrocitos y osteocitos, mientras que otra de estas células hijas no se diferencian y lo que hacen es mantener esa propiedad de estado troncal indiferenciado, de modo que según las señales, según el estado funcional que tenga el tejido en un momento determinado, estas células pueden seguir repitiendo este proceso de división, amplificación, diferenciación, mientras mantienen de forma indefinida ese estado ese estado troncal indiferenciado. Una de las características que distingue al tejido adiposo blanco del resto de los tejidos es que gracias a su capacidad de expansión por hiperplasia e hipertrofia, este tejido puede aumentar varios órdenes de magnitud su masa total. Por ejemplo, se sabe que en atletas de élite la masa del tejido adiposo puede alcanzar un 2 o un 3% de su peso corporal, mientras que en los sujetos con obesidad mórbida, este porcentaje de grasa corporal puede llegar a ascender hasta un 70% de grasa. De este modo, por ejemplo, un hombre con peso de 70 kilogramos de peso corporal podría tener unos 15 kilogramos de tejido adiposo, mientras que otro de 140 kilogramos podría tener hasta 80 kilogramos de tejido adiposo. Este incremento de la masa adiposa tiene que ser de alguna forma irrigado con vasos sanguíneos para garantizar su funcionalidad. Debido a que las células mesenquimales multipotenciales se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos teniendo una localización perivascular, se piensa que estas células podrían contribuir a coordinar la expansión de la red vascular adiposa con la expansión del tejido adiposo. Así fue demostrado en un estudio in vivo llevado a cabo en modelos de extremidad isquémica de ratón, en que se interrumpe el flujo sanguíneo de la extremidad trasera del ratón y se trasplantan células mesenquimales multipotenciales adiposas. En este caso, se trasplantaron células CD34 positivo y CD34 negativo. Este CD34 representa una proteína de membrana, una proteína integral de membrana que se encuentra atravesando la membrana plasmática de la célula precursora y que mediante micromoldes magnéticos asociados a anticuerpos, los investigadores pudieron, una vez procesado el tejido adiposo, aislar estas dos fracciones, CD34 negativa y CD34 positivo. Ellos pudieron corroborar que de las dos fracciones solamente la CD34 positiva pudo contribuir al restablecimiento del flujo sanguíneo en el modelo
animal de extremidad isquémica. Esto queda visualizado en esta gráfica de histogramas, que es una forma en la que los investigadores presentamos los resultados cuantitativos para poderlos visualizar mejor. En este otro estudio llevaron a cabo un experimento similar en modelos de extremidad isquémica, pero en este caso en lugar usaron diferentes números de células mesenquimales multipotenciales, y los autores corroboraron, como pueden apreciar en el gráfico de la izquierda, corroboraron que a mayor número de células mesenquimales trasplantadas, mayor es la recuperación del flujo sanguíneo de la perfusión cuantificado mediante láser. Y en esta otra figura de la vez pudieron corroborar que a diferentes periodos de trasplante también las células mesenquimales podían favorecer el restablecimiento de este flujo sanguíneo. Paralelamente a estos estudios in vivo, también se han llevado a cabo estudios in vitro dirigidos a conocer los mecanismos por los que las células mesenquimales multipotenciales podrían contribuir a la formación de nuevos vasos sanguíneos mediante el uso de diferentes técnicas experimentales convencionales. Tenemos, por ejemplo, las técnicas de cultivo celular, en el que se aíslan las células y se mantienen bajo condiciones estándares de temperatura, humedad, pH y con las características del medio que le permiten la supervivencia, la proliferación, la diferenciación de estas células. También tenemos la PCR, que permite la cuantificación de los niveles transcripcionales del RNA mensajero de diferentes proteínas. Tenemos también técnicas de citometría de flujo mediante las cuales podemos fundamentalmente llevar a cabo una caracterización inmunofenotípica de las células objeto de estudio, los ELISAs, que permiten cuantificar las citoquinas que estas células pueden sintetizar y secretar hacia el medio de cultivo, y los Western blot, que es una técnica que permite cuantificar los niveles de una determinada proteína en una mezcla proteica. Pues bien, los resultados de estos estudios in vitro, en resumidas cuentas, han dejado establecido que las células mesenquimales multipotenciales podrían contribuir a la formación de nuevos vasos sanguíneos mediante dos vías, una directa y una indirecta. La vía directa es mediante su propia diferenciación endotelial y su participación activa en la formación de estructuras tubulares. Y la otra vía más indirecta es mediante la síntesis y secreción de citoquinas angiogénicas que tienen la capacidad de favorecer la supervivencia, la proliferación, migración y la formación de estructuras tubulares en células endoteliales ya existentes en el tejido. Dentro de estas citoquinas podemos encontrar fundamentalmente el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de hepatocitos y el factor de crecimiento de fibroblastos básicos. Además de esta función de neuroclusación, estas células mesenquimales multipotenciales tienen una función renovadora gracias a su capacidad para diferenciarse hacia adipocitos, fundamentalmente cuando el adipocito alcanza su término de vida. De hecho, estudios en vivo han demostrado que la vida media de un adipocito es de unos 8 a unos 10 años. Entonces, cada este intervalo de tiempo, los adipocitos que van muriendo son reemplazados por estas células que son susceptibles de ser reclutadas durante el proceso de diferenciación adipogénica. Junto con la función renovadora tenemos la función hiperplásica, debido a que estas células, según las condiciones energéticas del organismo, son susceptibles de ser reclutadas en algún momento para favorecer la expansión tisular del tejido adiposo mediante el incremento del número de adipocitos. De hecho, un estudio en vivo demostró que la ganancia de 1,5 kilogramos de peso en mujeres estuvo asociada a la ganancia de unos 2.600 millones de adipocitos en solo 8 semanas. De este modo,
tenemos que una célula, resumiendo el tópico 1, tenemos que una célula mesenquimal multipotencial son células con capacidad, lo que lo define a una célula mesenquimal multipotencial es su capacidad de autorrenovación y diferenciación, que en el caso de las mesenquimales multipotenciales se diferencian hacia linajes mesenquimales, adipocitos, condrocitos y osteocitos. Y además, estas células tienen dos funciones fundamentales básicas relacionadas directamente con la expansión del tejido adiposo. Por una parte, su función neovascular y por otra parte, su función adipogénica. La función adipogénica puede estar vinculada tanto a la función de renovación como a la función hiperplásica, mientras que la función neovascular puede llevarse a cabo de forma directa mediante su propia diferenciación endotelial y formación de estructuras semejantes a túbulos o por una vía más indirecta, influyendo sobre las células endoteliales preexistentes en el tejido adiposo mediante la secreción de citoquinas angiogénicas con efectos que favorecen la supervivencia, la proliferación, la migración de las células endoteliales. Seguidamente vamos a abordar el mecanismo general por el que las células precursoras adiposas se convierten en adipocitos, es decir, vamos a abordar la adipogénesis. La adipogénesis, la generación de adipocitos a partir de células mesenquimales multipotenciales, puede ser dividida en dos etapas fundamentales. Por una parte, determinación adipogénica y por otra parte, diferenciación adipogénica. La determinación adipogénica consiste básicamente en la activación de vías de señalización intracelular mediante las cuales estas células mesenquimales multipotenciales con capacidad de diferenciarse hacia linajes condrogénicos y osteogénicos quedan comprometidas con el linaje adipocitos, generando unas células precursoras conocidas como preadipocitos. Mientras que la diferenciación adipogénica es un mecanismo por el que estas células preadipocitos que ya están comprometidos con el linaje adipogénico comienzan a sintetizar proteínas involucradas en el funcionamiento del tejido del adipocito adultos. Proteínas correspondientes, por ejemplo, que participan en la lipogénesis, en la lipólisis, en el transporte de ácidos grasos, en el transporte de glucosa. De este modo, y así se lo dejo resumido en la tabla que pueden ver en esta diapositiva, los preadipocitos, aunque son considerados células precursoras y son morfológicamente indistinguibles de las células mesenquimales multipotenciales, los preadipocitos son incapaces de autorrenovación, no tienen la capacidad de autorrenovarse. Y aunque sí pueden proliferar, como sí lo hacen las células mesenquimales multipotenciales, el potencial de diferenciación de multilinaje de estos preadipocitos no existe. Ellos solamente se pueden diferenciar hacia adipocitos, porque están ya comprometidos con el linaje adipogénico. Mientras que los adipocitos, ya una vez establecidos como células adultas, son incapaces de autorrenovación, son incapaces de proliferación y mucho menos no tienen potencial de diferenciación multilinaje mesenquimal. Están completamente comprometidos con el linaje adipogénico. Seguidamente vamos a abordar los mecanismos moleculares involucrados fundamentalmente en la adipogénesis, que es de las dos etapas de determinación adipogénica y diferenciación adipogénica. La diferenciación adipogénica es la más conocida en la actualidad. Como ustedes saben, la función no solamente del adipocito, sino de cualquier célula de nuestro organismo está determinada en última instancia por las proteínas que la conforman. Estas proteínas son sintetizadas a partir del ARN mensajero mediante el mecanismo de traducción. Y a su vez, este ARN mensajero es sintetizado a partir de un determinado segmento de ácido desoxirribonucleico mediante el fenómeno de transcripción. Esto nos remite directamente a conocer cuál es la estructura básica del gen en eucariota. El gen eucariota, muy someramente, les puedo decir que está formado por dos regiones fundamentales, una región reguladora y una región codificadora. Esta región codificadora está formada a su vez por un inicio de la transcripción y un final de la transcripción, y entre ambos extremos existen segmentos que actúan como exones o intrones.
Los exones son regiones codificadoras de secuencias de aminoácidos, mientras que los intrones no codifican ningún aminoácido. Estos intrones, posteriormente, conforme el RNA es sintetizado, estos intrones son eliminados mediante un mecanismo de corte y empalme, que podría ser objeto de otra charla. Por otra parte, la región reguladora del gen eucariota está formado por elementos de control proximal o distales. Los proximales están en la región promotora y los distales están conformados por enhancer. Estas regiones promotoras son reconocidas por la RNA polimerasa y por factores de transcripción. Como ustedes saben, la RNA polimerasa es la enzima involucrada en la síntesis de RNA mensajero a partir de la secuencia de RNA que está siendo utilizada como molde, mientras que los factores de transcripción son proteínas que están equipadas con dominios de unión al DNA, son estructuras de la molécula que permiten el reconocimiento de secuencias específicas en la molécula de DNA. Estos factores transcripcionales actúan en coordinación con la RNA polimerasa y favorecen la transcripción de los diferentes genes que se encuentran en la célula. Es importante que tengan en cuenta que durante el inicio de la transcripción se forma un complejo de iniciación de la transcripción en el que esta RNA polimerasa interactúa directa o indirectamente con los factores de transcripción, de modo que estos factores de transcripción son los que garantizan que la RNA polimerasa inicie y proceda a la transcripción en condiciones óptimas para que tenga lugar la síntesis de RNA mensajero. Debido a que estos factores transcripcionales no solo contribuyen al incremento de los niveles de expresión de proteínas en el caso del adipocito, de proteínas involucradas en el funcionamiento del adipocito, sino también que ellos son susceptibles de ser regulados por factores transcripcionales, la comunidad científica ha dejado establecido que durante la diferenciación adipogénica se activa toda una cascada de factores transcripcionales que no solamente contribuyen al incremento de la expresión de genes adipogénicos, sino que tienen la capacidad de influirse mutuamente. Seguidamente vamos a desglosar muy someramente esta cascada transcripcional. Uno de los primeros de los factores transcripcionales más trascendentales implicados en la diferenciación adipogénica es el receptor activado por proliferación de peroxisoma, PPAR-gamma. PPAR-gamma es considerado un factor transcripcional adipogénico necesario y suficiente para la adipogénesis. Es necesario porque hasta el momento no se ha descubierto ningún otro factor transcripcional que en ausencia de PPAR-gamma favorezca e induzca la diferenciación adipogénica. Es necesario porque basta con su presencia para que se inicie la diferenciación adipogénica. Existen dos isoformas de PPAR-gamma, PPAR-gamma 1 y PPAR-gamma 2. PPAR-gamma 1 está presente en otros tejidos del organismo, mientras que PPAR-gamma 2 está fundamentalmente localizado en los adipocitos. Y es de los dos isoformas, PPAR-gamma 2 es la isoforma más eficiente para promover la adipogénesis. Junto con PPAR-gamma 2 está la proteína, el factor transcripcional proteína de unión enhancer, que en este caso CDP-alfa. Esta proteína tiene la particularidad de que además de inducir los niveles transcripcionales de proteínas adipogénicas, puede estimular su propia transcripción y la de PPAR-gamma. A su vez, PPAR-gamma favorece la transcripción de proteínas adipogénicas, la suya propia, e influye en los niveles transcripcionales de CDP-alfa. De este modo, se establece un ciclo de retroalimentación positiva de ambos factores transcripcionales, por el que no solo garantizan la generación de nuevos adipocitos, sino que también garantiza el mantenimiento del estado diferenciado en el adipocito ya formado.
estrechamente vinculados a estos dos factores transcripcionales, tenemos otros componentes de la familia de proteína unión enhancer, que son CBP delta y CBP beta. Ambos factores transcripcionales pueden unirse a regiones promotoras de pipa gamma y favorecer los niveles transcripcionales de este factor transcripcional tan importante. Junto con esta pareja de factores transcripcionales también tenemos el factor transcripcional KLF5, que debido a su incremento transcripcional mediado por CBP beta y CBP delta, también puede influir en comparación con estos dos factores en el incremento transcripcional de PPAR gamma. Por otra parte, tenemos la presencia de otros tres factores transcripcionales: proteína de unión, elementos de respuesta de esterol, cuyos niveles transcripcionales son susceptibles de ser incrementados por acción de la insulina. Tenemos proteína de unión, elementos de respuesta de AMP cíclico, cuyos niveles pueden ser incrementados tras el aumento del AMP cíclico que tiene lugar, por ejemplo, en el medio de diferenciación adipogénica tras haber añadido isobutilmetilxantina al medio. Y finalmente tenemos el factor transcripcional CROX20. Este factor transcripcional es susceptible de ser influido por los mitógenos que hay en el suero. De este modo, lo importante aquí es que durante la diferenciación adipogénica se inducen los niveles de expresión de factores transcripcionales, especialmente PPAR gamma 2 y CBP alfa 2, que actúan como factores transcripcionales maestros, porque además de inducir la expresión de los genes involucrados en la síntesis de proteínas adipogénicas, ellos estimulan su propia transcripción y de este modo, además de contribuir a la generación de nuevos adipocitos, contribuyen al mantenimiento del estado diferenciado del adipocito. Por otra parte, vamos a pasar al siguiente tópico relacionado con la evidencia sobre el deterioro adipogénico de las células precursoras adiposas asociadas a la obesidad y posibles dianas terapéuticas dirigidas al restablecimiento de la celularidad adiposa. Durante años atrás que se ha venido trabajando y existen varias publicaciones en las que se ha corroborado que la disfuncionalidad del tejido adiposo blanco está asociada con la remodelación de la arquitectura tisular, específicamente con variaciones del porcentaje de adipocitos de diferentes tamaños. Así, por ejemplo, en la izquierda pueden ver una fotografía tomada por microscopía electrónica de adipocitos de diferentes tamaños, y en este estudio los autores observaron que el incremento en el porcentaje de adipocitos pequeños estuvo vinculado a una disminución de los niveles transcripcionales de PPAR gamma 1, 2 y de transportador de glucosa GLUT4 en los sujetos obesos con resistencia a la insulina respecto a los sujetos obesos, a los sujetos sensibles a la insulina. Entre otros estudios, los autores pudieron corroborar que el porcentaje de generación de nuevos adipocitos está disminuido conforme aumenta la hipertrofia de los adipocitos. De hecho, corroboraron que los sujetos con hipertrofia generan 70% menos adipocitos por año que los sujetos sin hipertrofia. Estas evidencias de estos dos estudios son evidencias fundamentalmente histológicas, pues la comunidad científica dio un paso más de avance y procedió al aislamiento de las células mesenquimales multipotenciales procedentes de sujetos con diferentes índices de masa corporal y procedieron al estudio más detallado bajo condiciones controladas de esta población de células multipotenciales. En este estudio, por ejemplo, ellos pudieron corroborar que cuando incubaron las células mesenquimales multipotenciales en medio adipogénico, existe una disminución en el porcentaje promedio de diferenciación de adipocitos que fueron cuantificados mediante recuento de células por microscopía
con el incremento de la circunferencia de la cintura, y que esto sucedió tanto en hombres como en mujeres. En este otro estudio, los autores, en lugar de hacer un recuento por microscopía, procedieron a la tinción de estas células tras su diferenciación adipogénica mediante rojo oleoso o red O. Hoy red o rojo oleoso es un colorante soluble en grasa que tiene la capacidad de teñir los lípidos neutros como los triglicéridos que se acumulan intracelularmente. Pues bien, los autores corroboraron que la absorbancia, que es proporcional a la tensión con el colorante, que a su vez es proporcional al incremento de triglicéridos del interior celular, se correlaciona negativamente con el incremento del índice de masa corporal. En este otro estudio, los autores no pudieron constatar que hubiera una disminución de la capacidad de diferenciación adipogénica y por consiguiente de la acumulación de triacilglicerol con el incremento del índice de masa corporal. Sin embargo, en este otro estudio los autores establecieron que a la hora de comparar las propiedades de las células mesenquimales es importante tener en cuenta no solo el índice de masa corporal, sino también el perfil metabólico de los sujetos. De hecho, ellos corroboraron tanto que los adipocitos generados de las mesenquimales tras 14 y 21 días de diferenciación adipogénica acumulaban menos triacilglicerol tanto a los 14 como a los 21 días en los obesos homófilos tipo 1 y tipo 2. También pudieron ver que a pesar de que estas células, estos adipocitos no mostraron una disminución de los niveles transcripcionales de pipa gamma, sí observaron una disminución de los niveles transcripcionales de la lipoproteína lipasa y del transportador de glucosa, tanto en los sujetos obesos homófilos tipo sensible a la insulina como los resistentes a la insulina. En este otro estudio, los autores pudieron corroborar que existía una disminución significativa en los niveles transcripcionales de transportador de glucosa GLUT4, de la proteína 1 de ácido graso y de la periglipina en las mesenquimales procedentes de sujetos obesos con síndrome metabólico respecto a las procedentes de los obesos sin síndrome metabólico y de los pacientes normopesos. De hecho, corroboraron que existía una correlación inversamente proporcional entre los niveles transcripcionales de estas proteínas adipogénicas con el índice de resistencia a la insulina, consistente con una posible predisposición de las células mesenquimales a la expresión de proteínas de la matriz extracelular y a la fibrosis tisular adiposa. Los autores pudieron corroborar que existía una correlación negativa entre los niveles de expresión de periglipina y el transportador de glucosa GLUT4 con fibronectina, colágeno 3 y colágeno 1 en las mesenquimales procedentes del tejido adiposo de estos pacientes. Estos estudios mecanísticos dan la posibilidad de identificar dianas terapéuticas susceptibles de ser influidas mediante diferentes intervenciones. La diana terapéutica es una molécula, generalmente de naturaleza peptídica o proteínica, que está implicada en un determinado mecanismo biopatológico y, importante, que es susceptible de ser influida mediante intervención dirigida. De este modo, uno podría distinguir los diferentes recursos que existen para desarrollar una intervención dirigida según la etapa en la cual transcurre la síntesis de la proteína, a nivel de transcripción, a nivel de traducción y a nivel de la actividad proteica propiamente dicha. Así, a nivel de transcripción existen knockouts o bloqueos de genes, que son técnicas básicamente que modifican el ADN y generalmente están vinculadas a la inactivación o al silenciamiento del gen que codifica para la proteína diana.
Generalmente se usan diferentes variantes de estas técnicas como recombinación homóloga, mutagénesis dirigida, barrido, transgénesis y diferentes técnicas de notado transcripcional. Por otra parte tenemos las terapias antisentido, que básicamente consisten en la síntesis de nucleótidos de RNA, de ácidos nucleicos de unos 12 a 25 nucleótidos de tamaño, y lo más importante es que son ácidos nucleicos que son complementarios al RNA que codifica la proteína objeto de diana. Entonces, como al ser complementario, se une a ese RNA mensajero e impide la traducción y la síntesis de esa proteína. Finalmente están las técnicas de intervención farmacológica, que son técnicas en las que se sintetizan moléculas bioactivas cuyas características estructurales son complementarias a la de la proteína diana, a la proteína objeto de intervención, y generalmente provocan una inhibición o una activación de la actividad de esta proteína. Seguidamente les mostraré algunos ejemplos de estudios en los que se ha llevado a cabo una intervención farmacológica. Estudios previos dejaron establecido que el factor transcripcional GATA3 está involucrado en la disminución de la diferenciación adipogénica. Por ello, el siguiente estudio comprobó que si uno inhibe este factor de transcripcional, puede, por una parte, tener dos efectos fundamentales. Por una parte, aumentar la proliferación de los preadipocitos, y por otra parte, aumentar la acumulación de triglicéridos durante la diferenciación del preadipocito a adipocito, y que ese incremento está asociado a un incremento de los niveles de expresión de factores transcripcionales como CBP-alfa y PPAR-gamma. También otros estudios han corroborado los efectos adipogénicos de las tiazolidinaionas, específicamente pioglitazona y rosiglitazona. Así, por ejemplo, en este estudio en el que se se suministró pioglitazona durante 12 semanas a individuos, los autores pudieron comprobar que aquí pueden ver en línea discontinua los efectos de la pioglitazona posterior al tratamiento y el estado histológico antes del tratamiento. Pueden observar que tras el tratamiento hubo un incremento de un 25% de adipocitos pequeños en las células, en el tejido adiposo de estos pacientes intervenidos. Y los autores sugieren que este incremento podría ser atribuible a los efectos de pioglitazona sobre la diferenciación adipogénica, a sus efectos estimuladores. En este estudio, los autores obtuvieron una evidencia más directa de la implicación de los efectos de pioglitazona sobre la diferenciación adipogénica, porque 41 mujeres fueron tomadas a sal para distribuirla según el siguiente diseño experimental. 20 fueron usadas como placebo y 21 le fueron suministradas pioglitazona. Después, estas mujeres se sometieron a un marcaje etiquetado metabólico con deuterio, que es el isótopo pesado del hidrógeno y que tiene la capacidad de unirse a los preadipocitos, y de esta forma permitió a los autores describir la cinética celular adiposa. Como ustedes pueden apreciar en la figura, los investigadores pudieron constatar los efectos favorables que tuvo la pioglitazona en el número de adipocitos del tejido adiposo subcutáneo femoral respecto a los del tejido adiposo subcutáneo abdominal. Y finalmente les traigo este otro estudio en el que usaron rosiglitazona tanto en el medio de inducción como en el medio de mantenimiento. Como pueden comprobar en la figura superior, el rosiglitazona favoreció la acumulación de triacilglicerol respecto al control, y también incrementó los niveles transcripcionales de PPAR-gamma 2 y CBP-alfa.
Pero además, y esto es lo más interesante de este estudio, esta intervención con roxadusona favoreció los niveles de expresión de un factor transcripcional EBF2 que está implicado en la generación de adipocitos pardos y de la termogenina o proteínas desacoplantes que, como ustedes deben de conocer, está involucrada en desacoplar la cadena transportadora de electrones de la fosforilación oxidativa y por consiguiente favorece la liberación de calor. De hecho, por su, por su, por su implicación en la generación de calor, los mecanismos involucrados en la formación de adipocitos pardos representan actualmente un área de investigación activa por sus consecuencias obvias para el balance energético del organismo y por ser una posible diana contra la obesidad. Pero este es tema del próximo tema que impartirá mi colega Clemente Postigo, Mercedes Clemente Postigo, y yo doy por terminado este tema agradeciéndole la atención prestada y dejándoles dicho que cualquier duda que tengan pueden contactarme en cualquier momento. Muchas gracias a todos por la atención recibida. Un saludo para todos y hasta la próxima.